¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Estamos arrancando el día de hoy con nuestro tercer webinar. El día de hoy, bueno, ahorita se los voy a presentar. Está con nosotros Charlie, conocido en el mundo del ciclismo, endurero de corazón, fisioterapeuta. Ahorita les voy a presentar un poco más sobre él. Y pues mándenos cualquier pregunta, cualquier duda que vayan teniendo para que nosotros podamos ir interactuando con ustedes. En las redes sociales está nuestro equipo pendiente de cuáles son las dudas que tienen, las preguntas, para que nosotros podamos ir contestándoselas. Así que, bueno, pues quiero presentar primero a Charlie. Les cuento un poco sobre su trayectoria, lo que él hace y demás. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la buena postura, la fuerza, bici de montaña y la parte de la fisioterapia y cómo esto también influye muchísimo en nuestro rendimiento en la bici. Bueno, esas son las redes sociales donde pueden encontrar a Charlie. En Instagram lo pueden encontrar como LFT Carlos Rodríguez. En Facebook lo pueden encontrar como Carlos Adrián Rodríguez Mendoza. Y un poco sobre la trayectoria que él tiene. Bueno, él ha tenido mucho estudio en la parte de la fisioterapia. La verdad es que domina muchísimos de las técnicas, está estudiando constantemente. A mí me consta que cada vez que salimos a rodar, cada vez que platico con él, está en algo nuevo, está desarrollando nuevas técnicas. En este caso está ahorita con un tema de balance que para nosotros los ciclistas de montaña también nos ayuda muchísimo. Ahorita vamos a platicar un poco sobre él y bueno, la verdad es que pueden contactarlo ya sea para cualquier lesión o incluso ahorita vamos a ver cómo nos puede ayudar muchísimo el tema de la fisioterapia para evitar lesiones. Muchas veces nosotros como ciclistas tenemos problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y al final pues no nos damos cuenta y vamos empeorando poco a poco, ¿no? Entonces, eh, pues Charlie, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué onda, mi Rich? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí la verdad es que contento de que pudimos coincidir en tiempo. Sé que en estos momentos, aún con COVID y todo, para ti son momentos de estar visitando a tus pacientes con fisioterapia y demás. Y muchas gracias por darte el tiempo. No te preocupes, todo un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Pues para quienes no lo conocen, muchos de ustedes creo que en la parte de bici montaña lo ubican, pero la verdad es que es un máster en la parte de enduro. Me ha tocado rodar con él y me impresionan siempre dos cosas. Una, la excelente forma que tienes para elegir las líneas correctas en la bajada. Y dos, cómo te aprendes las rutas de memoria. Eso también es algo que me sorprende, Charlie. No, pues mira, es como todo, ¿no? Realmente, pues ya tengo 20 años, ¿no? Haciendo bici y parte de lo que vamos a platicar ahorita, pues es que realmente somos una esponja, ¿no? Entonces, mientras más kilómetros hagamos, más rodemos, pues se van desarrollando destrezas, habilidades y pues sí, la verdad es que no es que tenga unas grandes habilidades, yo creo que no tengo grandes habilidades, pero las he ido desarrollando. Entonces, realmente la bici pues puede ser para todo mundo, ¿no? A veces puede ser que las personas como que les dé como cosa incursionar en la montaña porque pues no se vayan a accidentar, que no se vayan a caer, pero la verdad es que la progresión, la constancia, la perseverancia pues hace que vayan logrando sus metas poco a poco, ¿no? Nada más es, pues sí, escuchar a la gente, a los profesionales que se dedican a esto, juntarse con personas del mismo nivel para que los vayan llevando poco a poco a mejorar sus kilómetros, su técnica. Entonces, pues sí, la verdad es que la montaña te permite conocer a muchas personas y es un deporte que pues, te da mucha salud, te reta psicológicamente, pues es muy aspiracional, ¿no? Sí. Y para quienes nos están viendo, la verdad es que quisimos ligar la parte de la fisioterapia, el tema de lesiones y bici en montaña, porque creo yo, o por lo menos la selección que yo hago muchas veces de los médicos que por una u otra
circunstancia me tienen que ver o los terapeutas que tengo que visitar por alguna lesión, me gusta que hagan bici porque entienden en realidad cuáles son las lesiones, entienden cómo se maneja el tema del ciclismo, porque muchas veces, pues ellos te pueden dar una recomendación, pero pues al final, al no estar involucrados en el ciclismo, pues no saben si va a haber impacto, si no hay impacto, y por eso quisimos invitarte justo, porque tú tienes toda esta visión, como dices, eres alguien que me consta que está siempre a la vanguardia en los estudios y que nos puede, creo que, dar muchísimos tips para entender, uno como ciclista de repente se avienta a la buena o a la mala a hacer ciclismo de montaña y de repente dejas pasar caídas, dejas de estar trabajando lo que tienes que trabajar para mejorar tu bajada y creo que quién mejor que tú para podernos dar todos estos tips, Sergi. Claro. Pero yo te platico un poquito también y a todos, a los que no me conocen. Pues de hecho, como todo, ¿no? Vas evolucionando tanto en tu parte profesional como de deporte, ¿no? En que en este caso, pues yo lo practico más de tipo amateur, pero pues ya tengo pues 20 años, prácticamente lo mismo que tengo con la carrera. Entonces, pues bueno, la rehabilitación, no sé, Rich, tú te han dado terapia alguna vez, como, ¿qué te han hecho en la terapia? Sí, mira, la verdad es que creo que lo hice muy mal, ahorita les voy a contar por qué, pero yo me he dislocado los dos hombros, en la parte, en bici de montaña, en diferentes momentos, no fue en una misma caída, sino bueno, tuvieron 2 años de diferencia las caídas, me disloqué el hombro, en uno se acomodó, en otro tuve que ir al hospital y demás, y la verdad es que creo que erré en el tema de haber hecho una correcta recuperación, porque pues, yo fui a las terapias que me dieron y demás, pero uno, creo que no le di el seguimiento que tuve que haber hecho, y Ujú. dos, creo que donde fui a realizar las terapias, Ujú. de repente estaban más enfocados en ciertas cosas que nunca me pudieron explicar para qué me servían y por eso las dejé de lado. O sea, les preguntaba, oye, ¿y esto en la bici? Pues qué, o sea, ¿en cuánto tiempo? No, pues no, es que no sé, ¿qué tipo de ciclismo hace? O sea, sin conocer, me explicó. Entonces, esa es la lesión más, digamos, más grave que he tenido, que la Ujú. verdad es que creo que no ha sido tan mala, pero sí te puedo decir que me tardé después mucho más tiempo en recuperarme por no haber dado el seguimiento correcto. Pues sí, básicamente, pues mira, yo les platico la terapia tradicional, ¿no? La que probablemente muchos conozcan, que también yo la sigo practicando, es la parte de aplicación de medios físicos, ¿no? Se usa calor, se usa frío, ultrasonido, láser, onda corta, pues diferentes modalidades que se llaman medios físicos, que finalmente es pues, para mejorar el metabolismo del tejido, que haya una reparación tisular. Y esa parte pues, es importante, sobre todo en fases agudas, pero ya la tendencia que hay en la terapia es pues también a realmente dar soluciones pues mecánicas. En este caso, cuando hay por ejemplo, una luxación del hombro, pues se ven afectados ligamentos y que finalmente pues por eso se inmoviliza para permitir de que esos ligamentos que se distensionaron pues no pierdan su capacidad de mantener el hombro en su lugar, ¿no? Que no se vuelvan laxos. Pero Ujú. en la terapia actual se tiene que trabajar con metas muy precisas en cuanto aquí en este caso a mejorar la estabilidad dinámica. Ahorita lo vamos a ver más adelante, las articulaciones, pues bueno, están conformadas por diferentes estructuras, dos huesos, por ligamentos, por cápsulas articulares, líquido. Entonces, eso que dices de el mantenerte motivado es súper importante, tanto para un deporte como para la fisioterapia. Tú tienes que ver resultados, tienes que aclarar muy bien cuáles son los pasos que tú debes llevar en una terapia para realmente regresar a lo que tú quieres hacer. O sea, en realidad a veces el dolor, la inflamación, pues es lo de menos, sino es hacia dónde tú quieres llevar tu proceso de terapia. En este caso, pues si vas a andar en bici, pues sabes que la bici es una cadena cinética cerrada donde tú estás apoyado sobre el manillar, tú necesitas tener como seguridad
de que vas a poder bajar, vas a poder subir sin que tengas excesivas tensiones en los músculos. Y para eso, pues tienes que trabajar los estabilizadores dinámicos, que son la parte muscular. Y también una tendencia que había antes y que ya se está cambiando es que piensa uno en hombro y pues a lo mejor te has escuchado el manguito rotador y dices, pues roto hacia adentro, roto hacia afuera, elevo los hombros, los deprimo, hago bíceps, tríceps y ya, ¿no? Y no, actualmente por ejemplo, yo tengo una especialidad en Red Core Neurac, donde para tratar un hombro, pues tienes que fortalecer desde la pelvis, porque en la pelvis hay una estructura que se llama fascia toracolumbar, que estabiliza la escápula, y la escápula es como el core del tronco. Tenemos diferentes cores, tenemos el core de la zona lumbosacra, tenemos el core del hombro, tenemos el core de la rodilla. Entonces, pues se tiene que estructurar un plan donde también sea dinámico. Cuando una terapia es todo lo mismo que sesión tras sesión, pues pierde una motivación y hasta te aburre y pues esto mejor lo hago en mi casa, ¿no? Entonces, obviamente cada vez se va profesionalizando mucho más la terapia y los planes de tratamiento son mucho más integrales, donde pues tienes que plantearte una meta y sobre esa meta pues trabajas la corrección mecánica. En este caso, pues bueno, estabilizando muy bien los hombros, disminuye el riesgo de que tengas unas luxaciones recidivantes, o sea, que estén repitiéndose luxaciones, y vamos a ver más adelante que inclusive las sensaciones sean más correctas, porque una cosa es que ya, entre comillas, esté bien el tejido, pero si todavía los nervios no mandan una señal de seguridad, pues no te va a dar como la seguridad al bajar en la bici, y eso también puede llevarte a un riesgo de otra caída, ¿no? O sea, justamente esa es la rehabilitación, el poder reintegrar una vez más la seguridad, y eso es en base a diferentes técnicas que se van trabajando. Y creo que ahí es importante, justo pasa mucho en la montaña, y llámese, digo, tú que has practicado cross, downhill, enduro, o sea, las caídas son de todos los días. Y algo que es muy cierto es, al final, la cicatriz psicológica de repente te marca muchísimo e incluso el fisioterapeuta te puede decir, sabes que ya estás al 100, ya puedes volver a hacer el ejercicio y pues de repente entras con este miedo de decir, ok, si estoy bien, no estoy bien, y algo que me gusta y es con lo que comenzaba es, al momento de tú conocer también sobre el ciclismo, también das esta sensación y esta seguridad de decir, ok, o por lo menos en mi caso, si tú me dices, ¿sabes qué, Rich? O sea, ya puedes darle, ya estás bien, o sea, para enduro le puedes dar, o si tu recomendación es, a ver, unos trails, o sea, no agarres nada que sea muy complicado, no te lances a estar en las rampas ahorita, pero puedes empezar con este nivel. La verdad es que también te da mucha seguridad porque sabes que es alguien que conoce y que te está hablando con la sensibilidad de un ciclista, ¿no? Ahora sí que es de ciclista a ciclista. Exacto. Y bueno, toda recomendación debe ser basada pues, en una evidencia, ¿no? Entonces, pues antes de poder reintegrar a alguien o que quieras a alguien iniciar en la bici, pues tienes que asegurarte que finalmente la biomecánica es realmente es el estudio del cuerpo humano, de cómo se desplaza. Finalmente tenemos brazos de palanca, estamos en contra de los efectos de la gravedad, y realmente subirte a una bici es subirte a otra máquina, que no estamos, entre comillas, diseñados para ella. Y la bici es otro aparato donde pues, te va a desplazar de un punto a otro con una gran eficiencia, que es la bici, que te da además diversión y te permite entrenar. Pero justamente también tocando el tema de la prevención de lesiones y cómo es que se ha ido avanzando en el estudio de los fittings de la bici, es que finalmente tú tienes que asegurarte que cuando estés arriba de la bicicleta, depende de la geometría que sea, porque hay bicicletas que son, para no decir, como hay muchas modalidades, vamos a decir que hay bicicletas que son, hablando de montaña, para subir bien, otras que son para bajar exclusivamente y otras que tienen características de una y de otra, ¿no?
por no llamarle enduro, downhill y cross country, que siempre va a haber mountain, freeride, unos puntos intermedios. Entonces, pues bueno, es importante primero estar bien posicionados en la bicicleta, porque finalmente, si tú estás mal colocado en cuanto a la altura del asiento, los mandos no están a tu alcance y el manillar es demasiado, a lo mejor angosto o ancho, depende de la modalidad que tú quieras iniciar, pues las sensaciones no van a ser correctas y después de hacer algo tan cíclico, sí te puede llegar a llevar a una lesión. Entonces, por eso es bien importante, pues ir con una persona capacitada que te oriente realmente cuáles son tus metas, si eres un ciclista ya experimentado, si eres intermedio, si eres básico, qué tipo de caminos vas a, o qué tipo de rodadas son las que más te gustan, y depende de eso, pues llevar a la bicicleta más adecuada para ti. No, por ahí hay una diapositiva, ¿no? Donde dice que si una bici de gama alta me va a hacer mejor ciclista. Pues no, realmente va a depender mucho del tipo de ciclismo que quieras practicar. Y de acuerdo a eso, pues bueno, va a tener diferentes comportamientos. Y como para aterrizarlo un poco en lo que estamos platicando, pues también entender que no nada más es la bici, sino el cuerpo humano, ¿no? Entonces, si nosotros estamos posicionados correctamente en la bici, las sensaciones y las articulaciones van a estar en zonas pues, correctas, nosotros le llamamos en zona neutra, y te va a permitir lograr grandes distancias, o en otros te va a permitir descender correctamente con una base de sustentación mucho más amplia, por eso los manillares ahora son tan anchos, los de downhill, por ejemplo, o si una parte de enduro, pues también por eso es que las geometrías se modifican, porque van a modificar la posición del cuerpo. Pero claro, también si la bici puede estar súper afinadísima, pero si el cuerpo humano no está bien afinado en cuanto a no tener ninguna lesión, tener la fuerza suficiente para desplazarte de un punto a otro sin fatiga y que no pierdas la eficiencia del pedaleo y no tienes la técnica o la postura correcta arriba de la bici, pues sí, pues se puede llegar a traducir en lesiones por sobreuso o por al tener una geometría incorrecta o una fuerza muscular insuficiente, también te puede llevar a una caída y a lesiones, ¿no? Por eso es que pues, se ha desarrollado por diferentes marcas tecnologías en base a lo que le pasa a los ciclistas y es pues, toda una ciencia muy interesante que pues, nos puede dar temas de plática todas las que ustedes quieran, ¿no? Sí, y sobre todo, aquí hay dos puntos que resalto que todos los que nos están viendo y que quieren empezar con el tema del ciclismo y entendiendo esta relación que hay entre el ser uno con tu bicicleta, alguna vez tú me lo contabas, ¿no? Me decías, es que con una bici mucho más pequeña, igual el movimiento que vas a tener en la montaña va a ser completamente distinto, así escoges una bici con una talla más grande, ¿no? Y la verdad es que hasta que lo puedes comparar, te das cuenta que es cierto. O sea, yo en algún momento estaba corriendo en montaña con una que era talla mediana y la verdad es que iba muy bien. Y en el momento en el que me fui a una talla chica, obviamente con las modificaciones que se necesitaban, eh, pues la verdad es que la forma de reaccionar, el tipo de decisiones que podía tomar y cómo se guiaba la bici conmigo, creo que hace mucho sentido con este slide, ¿no? O sea, sí sientes que eres uno con la bici, o sea, es como esta sensación de ya no tener que pensarlo y creo que eso alguna vez en la rodada que hicimos del Nevado de Toluca, tú me lo decías, ¿no? Es que, a ver, no lo pienses. En el momento en el que piensas, me voy a estrellar con esa piedra, te vas a estrellar, o sea, porque ya la visualizaste. En cambio, cuando la bici ya es parte de ti, ya la conoces, ya identificas cómo reacciona, pues justo hasta físicamente tus movimientos ya van en sincronía con la bici y puedes ir mucho más rápido, puedes brincar más alto y al final sabes cómo va a responder tanto tu cuerpo como la bicicleta, ¿no? Y son esas sensaciones en las cuales
ya ni siquiera lo estás pensando, es como al manejar, ¿no? Ya se te atraviesa alguien y ya frenas de golpe y no se te apaga el coche por haber metido el clutch y el freno, o sea, son esas sensaciones de ya lo estoy haciendo automáticamente, el cuerpo ya lo aprendió, ya tengo esa memoria neuromuscular que necesitaba para poder tomar las decisiones. Pero sí, la bici es un elemento bien importante en todo esto. Exacto. De hecho, eso se llama crear un engrama cerebral, que cuando tú, que es lo mismo que un mapa cerebral. Tú cuando haces cierto número de experiencias, el cuerpo va automatizando las cosas. Y pues para eso son diferentes sistemas que tiene el cuerpo para aprender. Ahorita sí tengo un amigo matemático que le encanta estar viendo todos los settings de la suspensión y pues bueno, coloca este sistema donde todo el tiempo va registrando los parámetros que arroja la suspensión. Pues bueno, nuestro cuerpo es igual. Nuestro cuerpo, cada vez que vamos a rodar, empieza a registrar todas las experiencias y registra cuando bajas muy bien, registra cuando bajas muy mal, cuando te caes, y tiene la capacidad de aprender. Entonces, conforme tú vas logrando tener más cúmulo de experiencias, los músculos, el cuerpo y todo sabe perfectamente qué hacer, ¿no? Es un sistema muy interesante entre la vista, el oído, que es donde está el equilibrio también, y todas las articulaciones. Este sistema se llama sistema somatosensorial. Entonces, cuando logras conectar, pues realmente en la bici vas conectado con los pies, los isquiones cuando vas sentado y el manillar. Son los 3 puntos de contacto que tienes con la bici. Y justamente, pues tanto los pies como las manos tienen pues muchísimas terminaciones nerviosas que justamente son los sensores que van registrando cómo debes tú de ir absorbiendo las energías que vas recibiendo de la bicicleta. A veces también lo mismo, ¿no? Que platicábamos, bueno, ¿qué bici es la más adecuada? Pues bueno, realmente si vas iniciando, pues puedes tener bicicletas que también te puedan permitir que estén ergonómicamente correctas, eso sí es fundamental. Hay bicicletas que por ser a veces demasiado económicas y que no son de marcas, pues que realmente hacen un estudio de ergonomía y no están diseñadas correctamente, pues sí, la experiencia no es muy buena, ¿no? Entonces, todas estas bicis de marcas grandes, pues tienen todo atrás, todo un desarrollo que te permite justamente ir elevando tu nivel y ya tú vas decidiendo hacia qué modalidad de ciclismo de montaña vas haciendo. Y si tienes justamente esa capacidad de progresión, pues sí, cada vez vas fluyendo más en los descensos y en las veredas en base a esas experiencias, a esos engramas cerebrales, a esa automatización de reacciones del cuerpo, ¿no? Y esa fuerza que va uno desarrollando, que también es un tema que podemos platicar, que también, y que seguramente muchos de los que nos están escuchando, pues nos preguntan qué tipo de ejercicio es el correcto para hacer ciclismo de montaña, ¿no? Sí, por ejemplo, mira, de las preguntas que tenemos, porque creo que quiero ir resolviendo un poco sobre esto, pero me preguntan, ¿cómo fortalecer las muñecas? O sea, al momento de hacer bici de montaña, bueno, la muñeca, como lo vamos a ver en un momento, pues son de esos elementos del cuerpo que al final, pues también te ayudan a amortiguar y a poder ir manejando mucho mejor la bici. Exacto. O sea, de hecho, platicábamos sobre los puntos de contacto, pues es el pie en el pedal, los isquiones en el asiento y las manos muñecas en el manillar, ¿no? Entonces, si tú vas incómodo de las manos porque ya se te cansaron, pues puede ser la diferencia entre caerte o si, no, o si vas bien, de fluir bien en la vereda, ¿no? Entonces, la pregunta, sí, es muy común de, oye, ¿cómo fortalezco yo la muñeca? Y a lo mejor uno pensaría, pues que a lo mejor haces algo como flexión dorsal, flexión palmar para fortalecer los músculos del antebrazo. Y si bien sí es correcta, también es un hecho que tenemos que, lo que decíamos, ver al cuerpo como nosotros en osteopatía le decimos que es como una unidad funcional, verlo como un todo. Entonces, si yo quiero no sobrecargar mis antebrazos al sujetar el manillar
o al usar los frenos, yo necesito fortalecer muy bien también desde los brazos, desde la escápula y la pelvis. Si yo voy bien posicionado sobre los pedales y mi pelvis está bien colocada, voy a disminuir la tensión que pueda provocar yo en las manos. Entonces tengo que preguntarme si realmente es falta de fuerza o más bien es la técnica que yo voy muy tenso. Obviamente está la parte orgánica del cuerpo humano donde necesitamos estar colocados correctamente en la bicicleta para poder disipar y absorber las diferentes energías desde la mano, muñeca, codo, hombro y pelvis, que esa sería la parte también de fortalecimiento como tal y cosas que podríamos llegar a platicar que se puede hacer, como también hay soluciones ergonómicas para tanto el ancho del manillar, que a veces, claro, si es un manillar demasiado ancho o si está muy angosto y vas a hacer descensos, pues también te va a dar una cierta inseguridad, tú tienes que tensarte más, aumentar el tono muscular y eso te va a llevar a una fatiga. También hay tecnologías, por ejemplo, en los guantes, donde tienen unas almohadillas, donde a veces por la zona de la presión de la mano sobre el manillar se puede llegar a comprimir un nervio que se llama nervio cubital, le llaman el síndrome del canal de Guyon, que son adormecimientos de los dos últimos dedos. Y para eso pues, hay tanto guantes como puños que tienen una zona ensanchada en esa región, ¿no? Entonces, bueno, los frenos, ¿no? Los frenos, si son, está adecuadamente el recorrido de la maneta, si está muy, muy larga. Entonces, son varios factores, si está bien seteada la suspensión. Entonces, es todo este tipo de condiciones, por ejemplo, de insuficiencias que siente uno que es uno, por ejemplo, el sentir debilidad en la muñeca, puede ser que sí, pero que finalmente tiene uno que por eso fortalecer pues todo el tronco y tanto las extremidades, como también hay que analizar si no hay no es un factor también de la misma máquina de la bicicleta o un poco de las dos. Entonces ahí es donde entra ese análisis y que pues como bien dices Rich, o sea, cuando ya conjugas en mi vida profesional, cuando yo conjugo la rehabilitación con la parte de las bicicletas y cuando estoy profesionales como contigo o con otros de Transvision y demás gente que sabe de esto, pues se hace una mancuerna donde logras satisfacer muchos de las carencias o de los problemas que puede tener un ciclista, ¿no? La verdad es que si yo también he aprendido algo es trabajar en equipo. Entonces, cuando trabajas multidisciplinariamente y trabajas con el mecánico, con el entrenador de la bici, con el fisioterapeuta, con el médico, es cuando, con el nutriólogo, es cuando logras pues realmente tener metas que tú te planteas y que pues como decíamos, la bici siempre te va a querer llevar a aumentar tu nivel, ¿no? Entonces pues para eso estamos todos estos que nos dedicamos a la bici, ¿no? Sí, y sobre todo, como dices, al final hay muchísimos elementos que como ciclista de montaña te influyen, ¿no? Desde el tema de la bici, o sea, creo que lo platicabas muy bien, ¿no? Depende qué es lo que yo estoy buscando, también es el setting, por ejemplo, nos preguntaban, ¿no? Oye, ¿qué escojo para la montaña? ¿Una bici de doble suspensión o nada más delantera? Es que depende qué es lo que querramos hacer. Creo que lo que tú dices es, entre más nos conozcamos, y eso es algo que nosotros también tratamos de hacer en Transvision, es ver qué es lo que requiere el cliente. O sea, porque si quieren participar en una carrera de montaña de cross, pues, te puedo decir, ¿sabes qué? Compra una con suspensión delantera. El cuadro pues, puede ser de carbón, puede ser de aluminio, depende cuál es la necesidad, el presupuesto que tienes. Y lo que pasa es que muchas veces llegas a este mundo del ciclismo, llámese ruta, llámese montaña, urbano, la modalidad que quieras, pues no tenemos la obligación de ser expertos, ¿no? Nosotros como clientes. O sea, tú llegas y dices, bueno, una hardtail, que es que no tiene amortiguador atrás, o una doble suspensión, depende qué vas a hacer. Incluso teniendo una doble suspensión, también depende qué es lo que quieres, es el recorrido que necesitas en los amortiguadores, justo para prevenir lesiones, porque no es lo mismo el hacerlo con una bici que tiene un recorrido muy corto. Esto quiere decir el espacio que tiene el amortiguador al momento de amortiguar la caída. Y justo, o sea, de repente puedes tener lesiones
por no haber escogido o porque no conocías al 100%. Y creo que esa es labor de nosotros como Transvision o en cualquier lugar donde tú vayas a comprar tu bici. Es obligación de uno como vendedor el decirte, oye, a ver, ¿para qué la quieres? No es lo mismo alguien que hace enduro a alguien que hace downhill o alguien que quiere hacer cross o alguien que quiere una bici para el fin de semana, pero que quiere que tenga amortiguador para brincar la banqueta. Es válido, o sea, pero lo que dices es saber qué elementos necesitas y a partir de ahí sabes qué es lo que necesitas escoger en una bicicleta. Empiezas a entender mucho más cómo funciona tu cuerpo y cómo va a afectar también en el tema de bajadas el tener cierto setting en la bici, por ejemplo. Y el compromiso de uno también para, si tú quieres tener un mejor rendimiento en los ascensos y en la subida, pues sabes que la bici, pues una bici de únicamente suspensión delantera va a tener menos pérdida de fuerza al pedaleo, va a transmitir toda la energía de tu pie hacia la rueda trasera, pero pues, obviamente tienes que trabajar tu cardiovascular, tu explosividad, tu tronco, porque son bicis que, por ejemplo, las de cross country, que te exige tener una posición más horizontal del tronco. Entonces, si tú no tienes la fuerza suficiente en el core, lo que va a pasar es que después de varios kilómetros se van a empezar a tensar tus músculos y a lo mejor tendrás una Fox, una Sith tope de gama, pero si tú no, ya perdiste la capacidad de absorción de tus músculos, pues la suspensión es como si fuera de mentiritas. Entonces, justamente la charla está interesante para mí mucho porque es el relacionar la máquina, pero también el cuerpo humano. Y también, claro, si tú quieres una bici que tenga una buena capacidad de absorción, que tenga una buena capacidad de tracción, como es una doble suspensión, pues tú sabes que esa doble suspensión, obviamente también los ingenieros cada vez se quiebran más la cabeza para que sea más eficiente, o en todo caso una bici más de descenso, pues finalmente que pueda absorber grandes impactos. Pero entonces también tú tienes que tener un entrenamiento adecuado para hacer el conjunto de una muy buena suspensión junto con la suspensión de tus brazos y tus piernas, porque justamente tenemos sensores, ¿no? Que van a detectar esos impactos y que si tú realmente tienes esa posición del cuerpo correcta, ese nivel de fuerza, vas a colaborar la suspensión y tus músculos a absorber grandes cargas y a mantener un nivel óptimo de tracción, un nivel óptimo de curveo, vas a tener más velocidad final o también, pues, los que saltan, pues así con más estilo, ¿no? Sí, 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 sí. Y es que la verdad es que es un mundo. Mira, por ejemplo, aquí nos empiezan a hacer preguntas que son mucho de este tema también de muscular. Y, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? De los foam roller. ¿Foam roller antes o después de una jornada de ciclismo? ¿Qué es mejor? Mira, el foam roller yo lo entiendo como la necesidad de cuando están los músculos muy tensos, ¿no? Entonces, normalmente debe ser más sobre tu entrenamiento, mantener un nivel óptimo de los tejidos musculares que no estén con un tono muy alto. Ya cuando tú haces bicicleta y hagas un proceso ya de un esfuerzo grande, después puedes tener tu sesión, pues sí, de estiramientos, de masaje, ya sea automasaje con el foam roller o un masaje externo. Ahora, esa es la parte de la recuperación. Si es excesiva, si estás teniendo demasiada tensión en ciertos músculos en particular, muy probablemente estés sobrecargando ciertas áreas que están sobrecargadas porque otras están insuficientes. Entonces, ya actualmente ya hay técnicas donde puede uno evaluar el balance que existe entre los diferentes músculos y de acuerdo a eso tratar los que están con más debilidad o que están más desconectados. De hecho, ya se cambió mucho el término de, antes se le llamaban tendinitis, por ejemplo, la tendinitis de la pata de ganso, de la banda iliotibial, tendinitis del manguito rotador. Ahora ya se cambió ese término de tendinitis por tendinopatías, porque en realidad los tendones son avasculares, no tienen sangre, si ustedes ven, es blanquito. Entonces, cuando un tendón se sobrecarga,
tiene muchas veces que ver por insuficiencias. Y bueno, claro, cuando hay una fatiga muscular, pues bueno, técnicas de relajación, de masaje, de calor, siempre van a ayudar de compresión, van a ayudar a que haya un mejor drenaje linfático y que tengas una recuperación más óptima, inclusive de frío, porque pues, finalmente cuando un músculo lleva un esfuerzo muy grande, tiene microlesiones y esas lesiones liberan unas sustancias que se llaman sustancias P, que producen el típico dolor muscular, ¿no? Entonces, con medios físicos, de masaje, calor, frío, con compresiones pueden ayudar a disminuir esa sensación de fatiga, ¿no? Ok. Listo, pues. Si quieres, retomemos la parte de la presentación, Ujú. este, para ir contando un poco más sobre esto y cualquier cosa que vaya surgiendo o preguntas, pues ya te las voy haciendo en vivo, si te parece. Está bien, mi Rich. ¿Sale? Listo. Entonces, Examen de eh, anatomía, Rich. ¿Cuántos huesos tenemos? la verdad es que por eso no fui médico, no tengo ni idea cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Tengo esos datos curiosos, ya sabes, de la mano es de los que más huesos tiene, o el oído tiene 5 huesos, lo sabía, ese tipo de cosas que ve uno en Facebook de repente son las que me sé, pero el total, no. Muy bien. Pues mira, de hecho, ahorita les digo la respuesta, pero mira, ahorita si vemos esta imagen, pues obviamente muy esquemática, está un poco lo que estábamos platicando, ¿no? Como cuando estás sobre una bici, tienes tus pies sobre el pedal, los isquiones, que ya es un tema también donde las tallas de los sillines, muchas veces también, como está uno, pues muchas horas sentado sobre el sillín, pues tenemos que escoger el adecuado en base a diferentes métodos, hay con geles, con sensores, donde se ven el ancho de los isquiones, y cómo está ahí el contacto con las manos. Hay huesos que son largos, huesos que son cortos, huesos que son irregulares. Si nosotros analizáramos como las similitudes entre los huesos de los miembros superiores y miembros inferiores, podríamos ver, por ejemplo, el hueso pues, largo de la pierna, pues es el fémur, ¿no? Ujú. Es la cadera y que va hacia la rodilla. Ya de la rodilla hacia abajo, pues es la tibia y el peroné, y luego ya son huesitos mucho más pequeños los de los pies, e irregulares. En los brazos, si te das cuenta, mi Rich, es muy parecido. El húmero es muy parecido al Ujú. fémur, el radio y el cúbito es como la tibia y el peroné, y también son huesitos de las manos. Entonces, son más parecidos de los que nosotros creemos. Nada más que en la pelvis tenemos un sacro, que es el hueso que los une a los ilíacos, lo que es la pelvis, Ujú. y en el Ujú. hombro, en los hombros no tenemos, porque si tuviéramos un sacro entre las escápulas, que se llaman las escápulas, los huesitos planos de atrás, pues no tendría tanta movilidad. Entonces, básicamente en la bici tenemos los huesos que son los de locomoción que nos mueven, que es lo que mueven los pedales, que son los miembros inferiores, y la parte superior, pues es la del control de la bicicleta. Todo el tiempo estamos, pues, a expensas de la gravedad, ¿no? La gravedad está contra nosotros o a favor, que es lo más divertido, ¿no? Cuando hacemos los descensos, pues Ujú. obviamente Ujú. es curioso, ¿no? Yo pues, predominantemente hago montaña, entonces, pues los que hacemos montaña, lo que buscamos, pedaleamos para buscar el descenso, ¿no? Y, Sí. y los de ruta que he hecho también y me gusta, pues bueno, se emocionan más con los ascensos, ¿no? Es como la emoción de la Sí. parte de tu vida. Entonces, pues bueno, pues, tenemos muchos huesos, tenemos muchas articulaciones, las cuales nos van a permitir, ya hablando que estábamos hablando de los amortiguadores, pues justamente de amortiguar, ¿no? Todas estas cosas, estos efectos de las reacciones del piso y que pues, nos van a desplazar correctamente en la bicicleta. Pues bueno, ¿cuántos huesos tenemos? Pues alrededor de 200, un poquito más de 200, a veces varían los números, pero tenemos muchísimos huesos que, pues bueno, entre sus funciones van a ser desplazarnos con los brazos de palanca de los músculos y pues los del tórax, las costillas y demás, proteger órganos importantes, ¿no? Y creo que
el tema aquí es importante el conocer las posturas, ¿no? O sea, como dices, al final estamos conectados y, por ejemplo, nos preguntaban, oye, me duele mucho la espalda al momento de estar subiendo. Pues, ¿a qué se debe? Bueno, pueden ser muchas circunstancias. Puede ser que la altura de la bicicleta no sea la correcta. Puede ser que tengas el manillar muy abajo. Por ejemplo, el otro día practicaba con Lalo, que trabaja con nosotros, es parte de nuestro equipo, y empezó a utilizar una bici de ruta, ¿no? Y me decía, es que me mata la espalda baja. Claro, porque la postura es mucho más agachada que en la bici montaña. En la bici montaña, pues obviamente en el momento de ir subiendo, tu postura es mucho más erguida que en la de ruta. En la de ruta, pues vas mucho más enconchado, más retraído. Y la persona que nos preguntaba, oye, ¿por qué me duele? Habría que revisarlo. O sea, al final pueden ser muchos los elementos, o sea, como les decía, ¿no? Creo que puede ser el tema de la altura del sillín, la talla de la bicicleta, puede ser que no sea la correcta, o incluso dónde está situado el sillín, ¿no? O sea, de repente puede ser que esté muy adelante o muy atrás, y entonces al estar más atrás me tengo que agachar, o incluso un desbalance muscular que está haciendo que utilice, y eso creo que es tu expertise, de repente si un músculo no funciona al 100%, utilizo algún otro para poder compensarlo y luego te está matando la espalda, pero pues es una compensación de que quizá no has trabajado las piernas o alguno de los músculos o tienes alguna lesión y estás tratando de compensar, porque al final el cuerpo es bien inteligente y termina haciendo los ajustes necesarios pues para que tú puedas hacer lo que quieras. Así es, sí, con la parte muscular son sinergias musculares, ya cuando están siendo insuficientes la pantorrilla, los gemelos, cuando están haciendo insuficiente el cuádriceps, los músculos glúteos, empiezas a tensar desde la musculatura de la zona lumbar, inclusive jalas los brazos, porque hay un músculo que se llama dorsal ancho que pues llega a toda la zona del sacro, de los ilíacos, entonces empiezas a hacer mucha tensión para poder transferir más fuerza hacia las piernas, y cuando un músculo se tensa mucho, el aporte sanguíneo es menor, se fatiga y provoca dolor. Y ahorita que tocamos ese tema de la columna, a mí también me ha tocado en la consulta diaria, pues me llegan pacientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tengo las típicas, ¿no? Una hernia L4, L5, una L5, S1, y pues no sé, bueno, me han dicho que no puedo yo practicar ciclismo, ¿no? Obviamente cada caso es muy diferente, por eso yo siempre recomiendo visitar al profesional para que nos oriente, pero yo también como formado en biomecánica de ciclismo, yo les puedo decir que en muchos de los casos realmente posicionado correctamente en la bici, con la buena fuerza muscular y una buena ergonomía en la bicicleta, la mayoría de los casos es posible, porque la bicicleta es una de las, digamos, uno de los equipos de ejercicio o de desplazamiento, de diversión, que tiene muy bajo impacto, muy poca carga, y que realmente no va a resentirse en demasía los discos intervertebrales, que son, aquí tengo una columna. Un segundito. A ver, déjame que se tome un poco. Ya casi. Déjeme. Ya se quedó atorado aquí. Está. Muy bien, entonces, a ver, si nosotros vemos la columna vertebral, de hecho tenemos pues muchas vértebras, ¿no? Muchas articulaciones. Entonces, cuando estamos en la bici apoyados sobre los isquiones, en realidad, si nosotros estamos inclinados hacia adelante, no es que la columna esté completamente flexionada, sino porque también es la parte de las piernas. Entonces, si nosotros tenemos una postura correcta, realmente los discos intervertebrales no tienen por qué sentir estrés o tener estrés postural, y además las otras articulaciones van a absorber los impactos que se pueden dar, por ejemplo, al hacer montaña. No estás recibiendo todo el impacto o toda la carga axial sobre la columna vertebral. Es por eso que tenemos todo un sistema de absorción de impactos, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo para toda persona que tenga alguna condición de salud, pues visitar a un profesional, y también, sobre todo,
pues que se especialice más en evaluaciones mecánicas para poder dar una solución y que no se tengan como recaídas y que puedan practicar algún deporte de manera sana, en este caso el ciclismo, que la verdad es que es de los deportes que son más longevos y que son muy nobles para las articulaciones, ¿no? Y aquí justo el tema, así metiendo el anuncio, eh, creo que es nuestra obligación como ciclistas para poder practicar durante mucho tiempo el ciclismo de montaña, el protegerte de forma correcta. O sea, al final, muchas veces pues dices, bueno, tal vez ya con el casco tengo, ¿no? Y ahorita nos preguntaban, bueno, ¿qué tipo de casco utilizo para la montaña? Pues es que depende, volvemos al tema, depende mucho qué es lo que estás buscando y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Si estás iniciando y tus rutas van a ser más recreativas, pues quizá un casco normal, unas coderas, tus guantes, rodilleras, con eso no tengas mayor tema, pero sí, y creo que nos pasa a gran parte de los ciclistas, llegamos a este momento de, híjole, es que lo necesito. Es que, y empiezas a subir de nivel, y entonces ya la bici dice, no, es que este ya no, porque ya me queda corta, ya necesito una bici, pues mucho más choncha, ahora ya necesito una bici que me pueda ayudar a brincar mucho más. Y de repente dejamos de lado el tema de la protección, ¿no? Y es muy importante porque al final, por eso son accidentes, porque no los tiene uno planeados. Y creo que también a ti te llegan muchos pacientes en ese caso, ¿no? Que dices, es que si hubieras traído unas coderas, si hubieras traído, por ejemplo, por eso decía la parte del anuncio, porque hace poco me tocó ver lo que trajo ahora Alpine Star, ¿no? Eh, y vamos, ya son productos que cuando yo inicié en el enduro, pues obviamente utilizaba, ya sabes, el peto, que es, pues, era muy incómodo, era mucho más grande, o las coderas, las hombreras, que de repente te ocupaban mucho espacio, y el otro día nos enseñaron lo que trae nuevo de Alpine y es muy delgado, o sea, es prácticamente como ponerte un underlayer, o sea, con las partes de gel y demás, y que al momento del impacto se solidifican y te protegen. Y creo que eso es bien importante. De repente lo dejamos de lado y a ti te deben de llegar un chorro de pacientes que los ves y es de, híjole, es que esto se hubiera evitado utilizando una correcta protección. Creo que es parte bien importante. Ahorita que hablabas de lo de la columna, ¿no? O sea, de repente en enduro dices, no, pues es que ¿para qué utilizo el peto, el protector de espalda? Hay muchas veces que eso te ayudaría, o la clavícula, ¿no? O sea, puedes utilizar los protectores para que el casco al momento de caer no te pegues y te rompas la clavícula. Hay muchas opciones y creo que de repente dejamos de lado las protecciones y nos enfocamos mucho en la bici y hasta que no llegue el accidente es cuando dices, me hubiera comprado las coderas, me hubiera comprado las rodilleras. Y por eso mencionaba ahorita del Alpine, porque yo te lo digo, en mi caso de repente era muy incómodo, vas subiendo y pues, ponía en la mochila las rodilleras y las coderas, porque pues mientras subo no me las iba a poner, mal porque también te puedes caer en la subida, pero yo decía, bueno, la probabilidad de que me caiga subiendo, pues puedo dar un monedazo, pero no voy a subir tan rápido para que tenga una lesión importante. Y en las bajadas, pues ya otra vez, ya te vistes, te pones todo, y de repente era muy incómodo porque ya te sentías como Robocop, y muchas veces lo dejamos de lado porque dices, es incómodo o a veces no sabes que hay tecnologías que te pueden salvar el poder rodar después de una caída al día siguiente, o sea, sin tener que llegar a una operación o en este caso ya una terapia para poder rehabilitarte nuevamente. Sí, sí, igual aquí yo voy a poner mi parte de como fisioterapeuta. O sea, está las innovaciones que van saliendo, que todos estos materiales empezaron desde los militares, ¿no? Y de ahí ya se fueron desarrollando el deporte, donde son materiales que son transpirables, que también con el impacto se vuelven mucho más duros. Son como, es dinámico el comportamiento, ¿no? Como los cascos, pues, tienen tecnologías donde te permite disminuir el riesgo de una conmoción, porque finalmente el encéfalo, que es lo que está dentro del cráneo, pues está flotando. Entonces, cuando tienes un impacto sobre el piso, muchas veces esa aceleración hace que el encéfalo se desplace, pegue con el cráneo y es cuando pierde uno el conocimiento de una conmoción. Ya una contusión es de cuando
ya hay una pérdida de continuidad, o sea, que hay una fractura del cráneo, que son lesiones mucho más graves. Entonces, las tecnologías van saliendo en función a lo que comentabas, a lo que uno busca, ¿no? Entonces, un atleta donde vuelan metros y metros, como el Brandon Semeniuk, ¿no? Y que hacen backflips y que tienen impactos de alta intensidad, pues van exigiendo a los ingenieros, pues, sacar materiales donde les permita tener buena movilidad, buenas sensaciones arriba de la bicicleta y que en caso desafortunado de tener un accidente, pues no tengan lesiones severas, desde lesiones medulares o daños en vísceras importantes, inclusive la muerte. Pero también, por supuesto, es que puedes tener las mejores protecciones, pero también si no fortaleces muy bien, llegamos al tema, no tienes buena velocidad de reacción de los músculos para absorber un impacto y no frena una aceleración o una desaceleración muy grande, pues también puede afectar importantemente a tu cuerpo. Entonces, una cosa es lo que tú puedas ver, una imagen como esta, donde ves a Brandon Semeniuk, que se lo hace ver muy sencillo, pero otra cosa es que tenga la capacidad de hacerlo. Probablemente sí, pero para eso tú tienes que trabajar muy, muy intensamente con tu cuerpo, comer muy bien, fortalecer todos tus músculos para que justamente estén reactivos, estén fuertes en caso, a veces hasta de un accidente o simplemente de desplazar esas fuerzas de gravedad que ellos manejan. Y ahí, claro, de tener un equipo que se va desarrollando en base justamente a las situaciones que ellos experimentan, ¿no? Por eso es bien, bien interesante todos sus atletas que llevan los materiales de la bici y su cuerpo al máximo nivel, ¿no? Donde finalmente son como laboratorio para desarrollar lo que nosotros vamos a disfrutar en base a lo que ellos han sufrido de lesiones, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de los cascos, ¿no? Que de repente cuando salieron los de fibra de carbón, era, no, pero es que, pues, ¿para qué? Es muy caro. O sea, quizá para, si estás arrancando en el ciclismo, pues puedes comprar un muy buen casco cerrado y demás, no tienes que llegar al de fibra de carbón, pero justo la fuerza de gravedad que manejan los profesionales, o sea, hablando de un Brandon Semeniuk, o sea, en una de las caídas, entre menos peso tengas en la cabeza, pues obviamente la gravedad y la fuerza G que aplicas es mucho menor con un casco de carbón que pesa mucho menos que uno de polímero, ¿no? Entonces, como dices, de repente ellos son los crash dummies en los que prueban las nuevas tecnologías y creo que lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Al final, siempre hay un producto para cada uno de los bolsillos. Obviamente, eh, cuando tú los ves y comparas un tope de gama con una gama media, no quiere decir que tengan una menor protección. No, al contrario, puede ser que el material lo haga más liviano o no, pero al final la protección que te va a dar es exactamente la misma, ¿no? Y te va a ayudar a poder practicar el ciclismo de forma segura y como lo practicamos, o sea, no nada más en cascos, en coderas, en guantes, en rodilleras. O sea, yo, por ejemplo, yo compré mis rodilleras después de haberme dado un trancazo en la montaña y no usaba rodilleras. Y yo decía, ¿para qué? O sea, pues no le pego tan duro. Y ley de Murphy, ¿no? El día que me caigo y la rodilla pega en una piedra y pues me tardé 2 meses en poder regresar a la bici, cosa que con la protección correcta no hubiera tenido el problema. Así es, hasta que en ese momento en que experimentamos lamentablemente una situación así, pues es cuando muchos ciclistas pues toman conciencia, ¿no? Entonces, pues creo que hay muchos temas que creo que es muy importante que seamos conscientes, por lo menos en el área que yo me especializo, que pues bueno, finalmente el motor, así como están las e-bikes, ¿no? Que asisten al cuerpo, pues nosotros finalmente somos los que vamos a mover la bici, ya sea una e-bike o sea una bici normal. Nosotros somos los que vamos a desplazar esa bici, y para que esa bici se pueda desplazar correctamente y que esa bici no nos provoque una lesión, sino al contrario, pues muchas satisfacciones, como lo es normalmente, habitualmente, pues tenemos que tomar conciencia de
de realmente llevar un plan de entrenamiento, un plan de mejora de técnica, de que nos orienten de los diferentes componentes en base a las sensaciones que tengamos arriba de la bicicleta, y pues con eso lograr una mejor experiencia en la bici y lograr pues la progresión hasta donde nosotros queremos llevar, ¿no? Y también pues es muy interesante, yo también en lo particular, pues a mí me gusta mucho la bici en todas sus modalidades, en particular pues mucho el hacer grandes distancias como de tipo cross, como también descender rápido como un enduro, y en su momento ya les platicaré la lesión que yo tuve, pues, downhill también me gustaba mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que hay que concientizarnos de nuestras capacidades y de acuerdo a eso, pues tomar cartas en el asunto para poder mejorar nuestro deporte y nuestro rendimiento, ¿no? Aquí, Sí, pues, algo de qué es una articulación, pues ya platicamos que es la unión de dos huesos y que tenemos como 200 huesos, entonces imagínate todas las articulaciones que tenemos, que cada una se encarga de disipar. ¿Y las bicicletas tienen articulaciones, Rich? sí, También. yo diría que sí. Claro, también, o sea, están las articulaciones, hay monopivotes y multipivotes, ¿no? Que son para Sí, que sí, sí, finalmente que sí. no se tense la cadena, que cuando frenes no se bloquee la suspensión. Entonces, pues hay muchas similitudes entre la máquina de la bici y la máquina del cuerpo humano. Y finalmente, ¿cuál es la función de una articulación de una bicicleta? Es poder absorber la energía del piso. ¿Y cuál es la función de las articulaciones del cuerpo? Pues también absorber la energía que viene de la bici hacia ti, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y justo lo que platicamos, ¿no? Ahí es donde tus decisiones, pues, te van ayudando en el tema del ciclismo. Por ejemplo, cuando yo arranqué era una hardtail, y yo te puedo decir, con la hardtail aprendí una gran, como que fue mi maestra en el tema de poder descender mucho mejor y empezar a controlar la bici porque es más nerviosa, porque la parte de atrás, la llanta de atrás va botando todo el tiempo, entonces tienes que ir corrigiendo constantemente. Entonces, pues de ahí ya después de un par de años de estar con una hardtail, paso ya a una doble suspensión. Como dices, ya funcionan, son articulaciones que incluso hasta parecen complejas, ¿no? O sea, si una de las válvulas se abre, entonces se mueve todo el instrumento de atrás y todos los puntos de movimiento que tienen. Cuando bajas, después de varios años de haber tenido una hardtail con una doble suspensión, bajas mucho más rápido. O sea, al final ya no tienes que estar haciendo tanta modificación en tu ruta porque la bici ya no va botando en la parte de atrás, entonces te permite tener un control mucho mayor de la línea que estás trazando sin tener que estar modificando con las piernas el movimiento para jalar la bici hacia donde tú quieres ir. Sí es, y sí, realmente, ya sea una bici que tenga doble suspensión y que tiene valeros y que son valeros normales o cerámicos para que tenga menos fricción, pues las articulaciones también, o sea, es importante si nosotros detectamos que tenemos alguna articulación que está rígida, que te provoca dolor, que no tienes buena elasticidad, pues finalmente también tenemos que atenderla, porque pues a lo mejor tienes los mejores rodamientos, le hicieron mantenimiento a tu suspensión para que se mantenga pegada, pero si tus articulaciones no están funcionando dinámicamente correcto, pues le vas a echar la culpa a la bici, pero es uno, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante también la máquina de la bici, que pues van desarrollando tecnologías para que justamente pues también se absorba mucha energía a la bicicleta, pero también uno es responsable de eso, ¿no? Y aquí también otro elemento bien importante, el equilibrio. Uh-huh. Creo que el equilibrio también juega un factor indispensable en el momento de estar haciendo bici de montaña, cualquiera de sus modalidades. Creo que el equilibrio te puede dar una diferencia de, pues, si estás compitiendo, de poder llegar en un top 10 a quedarte muy atrás por no haber trabajado el tema del equilibrio y los músculos que están involucrados. No sé si nos puedes contar un poco de eso, Charlie. Pues miren, también un día lo platicamos todavía mucho más profundidad, pero básicamente uno ubica, ¿no? La clásica imagen de las monografías, donde está una figura en una que se llama posición anatómica, y donde ves grandes músculos, ¿no? Los deltoides, los bíceps,
donde ves los pectorales, los abdominales y todos los músculos grandes. Entonces, esa es la imagen típica, pero si ustedes disecaran, cortaran esos músculos, se van a encontrar con capas más profundas de otros músculos que son más pequeños. Entonces, en realidad, si bien es efectivo trabajar la fuerza muscular de estos músculos grandes, superficiales, que son los que nos van a mover, también tenemos que estimular a unos músculos que están mucho más internos, que le llaman músculos tónicos, que son los músculos que mantienen la postura. Esos músculos deben tener la capacidad de mantener una postura son los que nos mantienen todo el día de pie y en contra de la gravedad. Son muy, muy tolerantes a la fatiga, cosa que no son los músculos externos, por eso se nos tensan tanto muchas veces. Entonces, un entrenamiento con inestabilidad, lo que va a hacer es que va a favorecer justamente a estimular músculos que no trabajamos normalmente con pesas, con sentadillas, con desplantes. Al agregar esa inestabilidad, solicitamos justamente la acción de esos músculos inteligentes, profundos, tónicos, para que haya una buena relación entre los músculos internos y los externos y que el movimiento sea mucho más fácil. Entonces, de hecho, en la rehabilitación yo me dedico mucho y mi método se basa mucho en trabajar con inestabilidad, porque de esa manera yo logro reclutar mucho más grupos musculares y hay músculos que yo trabajo en un umbral muy bajo, que le llaman también en Pilates le llaman los músculos del susurro, que son muy importantes de estimular, y otros músculos que sí van con grandes cargas. Ese equilibrio de los músculos externos y los músculos internos hacen que un movimiento sea mucho más eficiente y más fluido. Entonces, puse un poquito unas imágenes de algunas ideas de entrenamiento de Dino Schurter, donde justamente, pues uno se imaginará que además nada más haría puras pesas, pero en realidad él hace muchos ejercicios que también le llaman, pues, como propioceptivos, que esa palabra propiocepción viene de propios sentidos, o sea, tus propias sensaciones. Entonces, tienes un buen sentido de colocación, donde tienes una buena reacción de equilibrio, de defensa, es justamente cuando proteges una articulación. Entonces, hablando de la seguridad, así como en los coches está la seguridad activa y la seguridad pasiva, que a lo mejor los equipos que me mencionabas son seguridad pasiva, pero la seguridad activa es la parte muscular y las diferentes capas musculares, y esas son las que nos van a proteger también predominantemente, ¿no? Ante algún accidente, o que también van a estar muy activos durante nuestro deporte, que es la bici de montaña, y donde pues también lo bonito de la bici es que tienes que tomar decisiones en todo momento rápidas. O sea, tú vas definiendo y en algún momento ves una raíz, ves un drop, te patinas, y tú tienes que tener la capacidad de reacción de esos músculos tónicos en conjunto con los músculos fásicos, que son los superficiales, para poder mantener la bici en control. Porque si nada más trabajáramos con los músculos grandes, con los fásicos, sería un movimiento muy rígido, muy duro, y pues no tendríamos la capacidad realmente de control, ¿no? Ok. O sea, sí, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Todo está conectado, o sea, no es un solo elemento el que interfiere. O sea, como muchas veces te dicen, no, es que por el oído, pues sí, pero el oído, o sea, obviamente juega un papel indispensable, pero al final hay muchísimos músculos los cuales responden a todo esto, y sobre todo en la bici, como dices, ¿no? O sea, el estar cambiando tanto de posición y demás, necesitas tener el control y el fortalecimiento de los músculos necesarios para poder hacer estas decisiones tan rápidas y abruptas que tenemos en la montaña. Exacto, pero son conexiones nerviosas entre el oído, donde están unos conductos, se llaman conductos semicirculares, y esos conductos semicirculares tienen líquido. Entonces, ese líquido, depende de dónde esté tu cabeza, es donde te va a permitir saber cuál es la posición en el espacio. De hecho, atletas de alto rendimiento le han puesto sensores en los ojos, junto con el oído. Y un atleta, pues por ejemplo, un Seminiuk, o todos esos que son así una brutalidad, ellos tienen prácticamente, su cabeza se mantiene sin movimiento y todas las demás articulaciones, todo el cuerpo va moviéndose para todos lados. Entonces, si tú tienes el control de tu vista y de tu oído, obviamente vas a tener mucho más control, y para eso tienes que tener todas tus terminaciones nerviosas de las extremidades y de los músculos de forma óptima y reactivos para poder
justamente absorber esas energías, ¿no? Entonces, el campo de la medicina en este caso, pues sí, en estos atletas pues, y también en nuestros casos, pues es muy importante porque conforme más nosotros lo estemos estimulando, como le hemos dicho, creando todos estos engramas cerebrales, nuestro cuerpo aprende. Y tanto las articulaciones como nuestra cabeza en conjunto del oído con la vista, pues van a tener un mejor sentido de reposicionamiento. Aquí vemos una imagen de una de las técnicas que manejo de Noruega, se llama Red Neurak, donde justamente hacemos algo que se llama reeducación neuromuscular y en base a patrones de movimientos funcionales que son con el peso del cuerpo de nosotros, reintegramos patrones de movimiento, porque muchas veces tenemos ciertas insuficiencias que no soportamos el peso de nuestro cuerpo y eso genera más tensión. Entonces, pues bueno, es importante estimular los diferentes grupos musculares en equilibrio y también las diferentes capas o profundidades de los diferentes músculos, porque todos van a tener funciones diferentes y que con eso pues vamos a poder también rendir mejor en la bici y también pues vamos a prevenir muchas lesiones, ¿no? Oye, Charlie, aquí voy a aprovechar para ir pasando algunas preguntas, porque la verdad es que tienes muchos fans en la plática. Ajá. Mira, por ejemplo, hablan de la parte del ciclismo, ¿no? Y nos dicen, soy ciclista y corredor, tengo problemas en la fascia lata, ¿me puedes ayudar? No sé si es parte de tu Sí. expertise y Rodrigo Pérez te pueda contactar. Sí, claro, mira, el tensor de la fascia lata es muy interesante. Ese también es de los favoritos del foam roller, ¿no? De machacarlo con el foam roller. Porque el tensor de la fascia lata es un músculo que viene desde la cresta ilíaca y baja hasta la tibia. Es un músculo biarticular, es un músculo fásico. Ese músculo en realidad se conecta con el componente extensor de la rodilla y también se conecta con el músculo glúteo de la pelvis. Entonces es un músculo estabilizador de la pelvis y es un músculo estabilizador de la rodilla y por tanto de los pies. Entonces cuando tienen excesivas tensiones, lo mismo que hemos platicado, o sea, puede ser desde insuficiencias de unos músculos que se llaman glúteo medio y menor y que hay que estimular, como también hay que ver la altura, por ejemplo, de la bicicleta que no esté muy alta, porque a veces roza con un tubérculo que se llama tubérculo de Yerdi, y esa fricción también llega a producir una irritación, o si camina también, corre en lugares así con mucho descenso, también puede provocar. Entonces, se tiene que hacer todo, en cada caso se tiene que hacer una entrevista pues profunda de qué tipo de ejercicio hace, qué lesiones ha tenido, el tipo de experiencia, los deportes que hace y hacer un análisis inclusive de cómo está pisando. Se pueden hacer estudios de baropodometría, hay que determinar si no hay discrepancias, hay que ver cómo está el nivel de fuerza funcional, que eso se puede muy bien con Neurak y es súper interesante. Un día, si quieren, hacemos un live de cómo se hace la valoración de Neurak, donde podemos saber efectivamente cómo hay un imbalance muscular de manera muy clara y donde también tenemos que ver, pues a veces desde el punto de vista ortopédico, inclusive si no hay ninguna deformidad o algo, o sea, realmente es bien interesante y lo que hemos platicado, pues yo trabajo con todo un equipo multidisciplinario, entonces cuando se detecta si hay alguna cuestión ortopédica, pues con el ortopedista, si es algo con el pie, pues con el podólogo, si es algo de terapia, obviamente la terapia más actual y más efectiva es la parte de corrección mecánica, que es parte de lo que hago, y pues bueno, de todo el equipo multidisciplinario. Entonces sí, con todo gusto también podemos analizar ese caso y en ciertos momentos pues también podemos hacer ciertos live de las experiencias que han tenido en cuanto a su terapia, que es súper padre, súper interesante. Perfecto. Aquí preguntan el tema, ¿qué puedes comentar del desgaste de las rodillas? Nos decía Mark, hola, hace mucho sentido que es un deporte longevo, pero ¿qué puedes comentar del desgaste de rodillas? Por supuesto. El desgaste, la rodilla son dos articulaciones principalmente. Está la articulación femorotibial y la femoropatelar. La femorotibial está más relacionado con lesiones meniscales y con lesiones de ligamentos, ligamento cruzado anterior, posterior, lateral, medial. Y la femoropatelar está más relacionado con el término de desgaste de rodillas o condromalacia, que es un reblandecimiento del cartílago articular.
Entonces, ¿por qué es longevo la bici? Porque si tú estás en la bici montado y tienes la altura correcta y tú tienes una disminución de la carga sobre las rodillas por estar recargado en el sillín, tiene realmente muy bajo impacto sobre la rodilla. Y también si tú juegas con una relación de las velocidades, porque afortunadamente tenemos velocidades, si nosotros podemos jugar con la relación de no ir tan entorcado, de no ir con los pedales tan duros, también vamos a generar menos fricción sobre la articulación femoropatelar. Hay diferentes grados. A veces hay que ver cómo está la pelvis también para ver si no hay una desalineación de la rótula o de ver cómo está pisando. Pero lo que hemos platicado, siempre hay soluciones mecánicas, una o varias. Entonces, cuando hay una condición de desgaste articular, puede ser desde la corrección de la pisada, desde cintas kinesiológicas para realinear y darle información propioceptiva de dónde debe estar la rótula, la cuestión muscular, la cuestión ortopédica de viscosuplementaciones, porque se puede ver también el grado de desgaste de la rodilla y muchas veces, aunque crepiten, no significa necesariamente que es patológico. Y claro, la posición de la bici, del sillín, que esté correcta, que no esté muy baja. Normalmente cuando el asiento está muy abajo, se puede provocar tendinopatías del tendón del cuádriceps, ¿no? O cuando está muy alto, más de la pata de ganso, de los músculos posteriores. Sí, entonces, y al final eso creo que también, o sea, justo va un poco con lo que platicábamos en el webinar pasado, de incluso en el fit puedes darte cuenta mucho de estas cosas. Vamos a subir una liga por si a alguien le interesa hacerse algún fit, pero es importante el ir identificando estas cosas porque pues desde que tomas por primera vez la bici puede estar mal ajustada y aparte pues uno toma decisiones luego erróneas durante la ruta y te va afectando, ¿no? En este caso. Oye, a no, ver, ya... Ajá. aquí me preguntan... Perdón, ¿ibas a decir algo, Charlie? Sí, que ya una más de las pláticas que hace uno mientras vas rodando y que pues el tema de ahorita de las e-bikes, que la verdad no sé qué edad tiene, pero la verdad es que también en personas con mayor edad y que quieren otra vez rodar o dejaron de rodar porque ya tenían un cierto desgaste de rodilla, pues ya la verdad es que para personas que tienen osteoartritis o un desgaste de algunas articulaciones, pues es factible otra vez regresar a pedalear. Entonces ya para cerrar este punto, es posible tener una profilaxis o un cuidado de las articulaciones, ya sea de las rodillas, de los pies, y que es en base al balance muscular, en mantener lo más neutral una articulación, y obviamente con la ayuda puede ser de un ortopedista, de un fisioterapeuta, bien capacitado, y si vas a hacer algún deporte, también colocarlo correctamente en la bicicleta para que sea un efecto positivo y no negativo, porque pues, sí, si un pie está mal colocado en el pedal o está mal a la altura de la bicicleta, pues es como si una llanta estuviera chueca, va a desgastar prematuramente componentes de la suspensión o del freno y todas esas cosas, ¿no? O de las llantas. Entonces, pues es lo mismo, es mecánica, biomecánica. Aquí nos preguntan, ¿no? Y quiero preguntar si un asiento no adecuado puede generar dolor de ciática. De ciática. No directamente. Realmente el sillín va a ser el soporte de presión de donde están los isquiones, que son estos huesitos, estos huesitos de aquí. ¿Vale? Entonces, esta presión es lo que va a recibir el sillín y donde tiene que tener la capacidad de, pues, de no hacerlo tan fuerte la carga, más sobre todo cuando son con muchas horas. De hecho, también por eso es recomendable, como todo, cuando está uno sentado, vas a hacer una ruta muy larga, es importante por periodos levantarte de la bici por la zona de presión, porque pues, a lo mejor puedes tener un asiento muy, muy bueno, pero si estás durante mucho tiempo, pues te va a terminar lastimando la zona de presión. Entonces, no, del ciático no tanto, porque realmente si efectivamente hay presión, yo te diría que hay mucho más presión si estás de pie a que sobre el sillín. Ahora, aquí se ve, no sé si se alcanza a notar, aquí, esto ejemplifica una hernia de columna, ándale.
los nervios, nosotros tenemos nervios que van saliendo de cada segmento, de cada vértebra. Son los nervios periféricos. Los nervios que van de L4, L5, L5, S1 son nervios que salen, se van por la parte posterior de la nalga, van por detrás de la pierna y después se bifurca en el hueco popliteo de la rodilla y donde se forman dos ramificaciones. La ciática, primero se tiene que determinar si es una ciática a nivel de la raíz del nervio, que es a nivel de los discos intervertebrales, puede ser por una protrusión y que hay diferentes niveles y que es muy tratable con terapia, o a veces hay pseudociáticas que pueden venir por una compresión de un músculo que se llama piramidal, que está a nivel del glúteo, o en otros casos pueden ser a otros niveles. Entonces, mira, yo también tengo gente de mucha confianza, médicos que también tienen esa visión global, entonces donde hay que, muchas veces clínicamente hay que valorar cómo están los síntomas, si hay disminución de los reflejos, si hay un dolor realmente neuropático y si realmente es ciático, ver cómo está el nivel de fuerza, los hábitos que se tienen, porque la mayoría de las hernias son por estar mucho tiempo sentado, quitando las partes traumáticas, pues es muy amplio. Pero hablando sobre el tema del sillín, no directamente. Y también lo que platicábamos, si tú vas sentado correctamente en la bicicleta, la columna lumbar no tiene un mecanismo fuerte de hiperflexión, porque la mayoría de las hernias que producen una ciática son hernias que se llaman posterolaterales, que están muy relacionados a excesivas flexiones durante mucho tiempo. Entonces, se tiene que hacer también un análisis de cómo está la columna y bueno, ver qué tipo de ciclismo hace, su bicicleta y algunos ejercicios. Hay ejercicios que son para fuerza, pero también hay un método que se llama el método Mackenzie, que es de Nueva Zelanda, que también trata muchas condiciones de columna vertebral y sobre todo de hernias, y que tiene resultados excepcionales, increíbles, ¿no? Y que también es lo que deberíamos hacer todos los días. Ok, y creo que esto viene de la mano con el entrenamiento, me previene lesiones, el poder ir contigo puede ser no nada más cuando tengo una lesión, o sea, yo puedo ir a que me hagas una valoración, a que podamos ver cuáles músculos tengo que trabajar. ¿Es viable hacerlo antes de que yo tenga una lesión y poder hacer un análisis y trabajar en conjunto contigo, Charlie? Pues sí, o sea, la medicina en general debe ser preventiva, ¿no? O sea, lamentablemente ya nos llegan ya cuando tienen una lesión, porque está el grupo de pacientes, ciclistas hablando de ciclistas, está el ciclista que tiene un accidente, que pues bueno, puede ser por X motivos, y está el ciclista que tiene una lesión por sobreuso o sobrecarga. Hubo otras cosas de sus hábitos y que también se manifiestan cuando está practicando la bici. Entonces, pues realmente sí, si nosotros tenemos una buena higiene articular, muscular, de alimentación, de hábitos, y entrenamos correctamente, y pues sí, muchas veces podemos hacer una evaluación para detectar cuáles son nuestros puntos débiles. Por supuesto que podemos prevenir un gran número de lesiones e inclusive hasta prevenir caídas, ¿no? La verdad es que yo estoy desarrollando un programa para personas mayores donde pues, los entrenas para que tengan mejores reacciones, porque cada vez como van perdiendo más su movilidad articular, están más débiles, pues son más propensos a caerse y a fracturarse cadera y tobillos y muñecas, muñecas y cadera. Entonces, pues bueno, realmente ya regresando a la bici, pues por supuesto, mientras tú tienes un nivel muscular de buen nivel, aunque tengas una bici rígida, tú vas a poder mantener mucho mejor la rueda pegada atrás, vas a poder, no vas a estar fatigado ni tenso y vas a poder reaccionar mejor ante cualquier obstáculo. Y también si tienes un nivel óptimo de fuerza, pues no se van a tensar otros músculos y no van a tener un efecto compresivo. También a veces es muy común el que diga uno, no, es que yo quiero ejercicios de bajo impacto o quiero que me traccionen. Pues no siempre hay compresión. La cosa es que si los músculos están muy tensos, pues también comprimen las articulaciones y también te pueden llevar a procesos crónicos degenerativos de desgastes articulares. Entonces, no nada más se trata de mandar medicamentos para disminuir o para
poner más cartílago articular, sino también eso complementado con un buen balance y cuidados generales de uno del cuerpo, ¿no? Que es lo que nuestros colegas y yo también necesitamos como promover con los pacientes. Ok. Y digo, justo creo que en este slide se engloba gran parte de lo que nos decías, ¿no? O sea, que puede ser una mala ergonomía, o sea, pero incluso en nuestro día a día, ¿eh? O sea, ahorita que Claro. estamos muchos de nosotros en casa, el otro día eh, en Zoom, ¿no? Con un conocido, decía, es que de verdad traigo un dolor de espalda por, pues, por estar sentado, o sea, la silla que tengo en mi casa, con la que estoy trabajando, porque pues obviamente pues muchos de nosotros tenemos que trabajar desde casa, decía es que mi silla no es adecuada para estar tantas horas sentado, ¿no? Entonces, la ergonomía pues se da en las bicis, pero también se da en nuestra vida diaria y puede generar estas malas posturas, estos imbalances musculares, sobrecargas, que al final pues, nos afectan no solo en el día a día, sino también muchas veces en este hobby y en esta pasión que es el ciclismo. Así es, sí, sí, sí. O sea, realmente, pues, de hecho, ahorita llegué corriendo aquí al webinar porque justamente me habló un paciente, si lo podía ver pues a domicilio ahorita pues, por lo del COVID y demás. Y pues bueno, porque sí tiene un dolor muy agudo de la columna. Y la verdad es que sí tiene signos un poco de este ciático, Ujú. ciertos síntomas, pero estábamos analizando que justamente es eso, que ahorita pues, está trabajando en su casa y está pues 10 horas sentado frente a la computadora y por más que tengas la mejor silla ergonómica, si no te levantas, no caminas un poco, no te estiras, no extiendes tu columna, pues te empiezan a dar síntomas. Entonces, tomando el tema de la bici, pues hay siempre como medidas para el cuidado de sus articulaciones. Entonces, si acostumbramos a hacer rodadas muy largas, pues es conveniente de momentos levantarnos del asiento, inclusive hasta bajarnos de la bici, mover un poco las articulaciones, los músculos, para que permites tener una buena vascularidad, que no te venga una fatiga demasiado grande y ya después continúas, ¿no? Además, claro, de detectar las zonas que no estés haciendo mucha presión o mucha tensión. Sí, y creo que algo que puede también suceder es, lo platicábamos el otro día tú y yo cuando estábamos armando el webinar, Uh -huh. es el tema de hoy en día que estamos empezando con el rodillo, muchos de nosotros, eh, pues si ya lo teníamos guardado, quizá no lo utilizábamos o lo utilizamos poco, y era 1 hora, 2 horas a la semana, depende qué tan clavado seamos con el entrenamiento, Uh -huh. pero de repente ahorita nos ha tocado conocer gente que ya le está pegando 2 horas al día y obviamente eso, pues ya te empieza a afectar, ya empiezas a sobreutilizar los músculos porque no estás acostumbrado, no lo estás llevando gradualmente, sino que de la noche a la mañana empecé a entrenar en el rodillo, le empecé a pegar durísimo y pues te empieza a afectar también el no conocerte y el de repente no saber decir, ¿sabes qué? Esto creo que eh, físicamente me está superando porque lo quiero llevar del punto A al punto B de un día a otro. Claro. Sí, sí, sí. Son situaciones, pues, que son, de repente nos encontramos ante un programa muy inhabitual, o sea, un poco habitual. Entonces, llegamos a un entrenamiento donde, pues, finalmente la mayoría de los rodillos son totalmente horizontales y donde la posición de tu cuerpo, pues, no va a variar. Tú cuando estás en la ruta o en la montaña, pues, tienes variaciones de altura, hay ascensos, descensos, tienes que curvear, entonces tienes que cambiar la posición de tu tronco, entonces estás constantemente cambiando tu posición. En un rodillo realmente te sirve muy bien para tu entrenamiento cardiovascular, también me platicabas la vez pasada, pues realmente mantienes todo un ritmo constante, cosa que en la montaña o en ruta, pues de repente tienes tus periodos de descanso que dejas de pedalear y pues gracias a la gravedad, pues tomas velocidad y te permite como descansar, además de que te viene dando el aire, además donde estás viendo otras circunstancias del ambiente que también pues, no le quita un poco lo monótono, que también por eso yo creo que está tan fuerte ahorita estas cuestiones de los entrenamientos virtuales, ¿no? Pero sí sé que Correcto. tomar en cuenta que no es la misma situación el estar en un ambiente controlado, inclusive cerrado, a estar al aire libre.
Obviamente ahorita pues tenemos que estar más guardados en nuestras casas, pero bueno, hay que tomar todas esas precauciones. Pues mira, tomamos las dos últimas preguntas. Aquí nos dicen, ¿qué otras disciplinas no se llevan con el ciclismo en absoluto? El gimnasio, yoga, CrossFit. Yo creo que, a reserva de lo que tú digas, Charlie, creo que todas son, o sea, el ciclismo, dependiendo cuál sea nuestro objetivo, podemos complementarlo y no es que estén peleadas. Yo lo que platico muchas veces con la gente, porque yo estoy muy metido en el ciclismo, pero también llevo a cabo otras actividades para fortalecer. Y he hecho yoga, he estado en CrossFit, he ido al gimnasio, o sea, en los ejemplos que ellos nos ponen, depende para qué lo quiera. El ejemplo puntual, ya lo que platicamos, es muy diferente el tema de la movilidad y la flexibilidad, ¿no? Yo era muy flexible, o sea, si me decían, a ver, puedes agacharte y tocar estirando las piernas, tocar las puntas de tus dedos del pie sin problema alguno, porque tenía flexibilidad. Pero mi movilidad, el rango de movimiento, por ejemplo, de mi cadera, era muy limitado. Entonces, cuando yo pedaleaba, pues de repente la pierna no podía llegar tan arriba porque tenía una falta de movilidad. ¿Y cómo lo corregí? Con yoga. La verdad es que pues, poco a poco lo vas entrenando y tienes ya un rango de movilidad mucho mayor, ¿no? Y el gimnasio y la parte de CrossFit depende, obviamente, si te metes a CrossFit al 100% y no tienes un objetivo claro hacia el ciclismo, pues de repente vas a estar contraponiendo la actividad porque pues vas a empezar a hacer masa muscular y si haces ruta, pues vas a pesar mucho más y cuando en la ruta tú lo que quieres es pesar menos, pero en montaña, por ejemplo, el gimnasio, algunos ejercicios de CrossFit te ayudan muchísimo porque tienes una tonificación muscular mucho mayor, tienes hablando en el caso de CrossFit, por ejemplo, si entrenas de forma correcta vas a tener una muy buena movilidad con fuerza al momento de estar practicando bici de montaña. Entonces, depende creo que cuál es el objetivo. No creo que estén peleadas, a reserva de lo que tú digas. Mi opinión es, creo que no tienen por qué estar peleadas. Lo que sí tienes que tener muy claro, Mauricio, es qué es lo que quieres lograr. Si vas a hacer CrossFit y quieres ser campeón regional o quieres, además de llevarlo con la bici, en la bici también quieres ser campeón, la verdad es que es complicado, no porque se contrapongan, sino porque una, el tiempo y dos, los grupos musculares que vas a utilizar y la forma en la que los utilizas, pues puede que no te den el resultado en ambas como a ti te gustaría. Entonces yo creo que no están peleadas, siempre y cuando tengas claro que si el objetivo es el ciclismo, tienes que hacer los ejercicios de movilidad, de fuerza, en yoga, por ejemplo, las posturas que te van a ayudar para el ciclismo y de esa forma no tienen por qué estar peleadas. No sé tú qué opinas, Charlie. Pues mira, vamos a otra vez a poner, a comparar la máquina humana y la máquina de la bici. No sé si han escuchado el término de los somatotipos. ¿Conoces los somatotipos, mi Rich? No, yo no. Cuéntanos. Hay un tema ectomórfico, mesomórfico y endomórfico, ¿no? Ya, claro, sí, 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 sí. Ahora que los mencionas ya sé cuáles son de tipo de cuerpo, ¿no? La forma de... Exacto, exacto. Sí. Entonces, tenemos diferentes somatotipos, los cuales nos van a permitir estar mejor en una disciplina o en otra. O sea, ya actualmente por la tecnología como está avanzando, ya es muy factible saber quién va a ser un campeón olímpico y cuál de plano nunca va a tener oportunidad. Y por eso hay cierto tipo de personas que son muy buenas para el maratón, pero nunca van a poder hacer pesas ni levantamientos de peso muerto así tremendos, ¿no? Entonces, las bicis también tienen su somatotipo, ¿no? Las de downhill son así mucho más robustas y las de cross pues, son mucho más delgaditas. Entonces, en el tipo de entrenamiento, la verdad es que todos tienen su parte muy, muy positiva en la parte del aprendizaje y de la conciencia corporal, que son disciplinas que te permiten justamente realizar un movimiento de forma óptima y entregar una fuerza muscular. Si, por ejemplo, hablamos del gym, pues realmente sí te puede funcionar muy bien tener un programa, si es alguien que hace velódromo, que es un ciclismo, o downhill, si alguien hace downhill, donde es un entrenamiento explosivo, anaeróbico, pues te va muy bien trabajar
tener explosividad, grandes cargas, tener mucho volumen muscular. Te va a permitir en esos 3, 4 minutos o 6 entregar toda la potencia y poder absorber los impactos y llegar con todo el nivel de esa pequeña pista. Si eres un entrenador, si eres un corredor más de fondo o de maratón, pues puedes hacer gimnasio, pero puedes trabajar con mucho menos cargas, pero más repeticiones para justamente también lograr mantener ese nivel de contractibilidad del músculo durante un X periodo de tiempo. Y donde además tú puedes complementar, pues bueno, finalmente tú tienes en la bici tienes una parte estática y una dinámica. La parte estática es de los isquiones hacia los brazos, donde es muy poco el movimiento realmente, es más una contracción que se llama isométrica y que está todo el tiempo en contra de la gravedad, y está la parte dinámica de las piernas. Entonces, pues en el gym se puede desarrollar un plan de entrenamiento, depende de la disciplina que tú realices, y donde le puedes sacar mucho jugo y donde realmente te va a dar también mucha capacidad para rendir mejor en tu bicicleta. La yoga, pues los diferentes tipos de yoga también son súper interesantes. Yo la verdad no soy especialista en eso, aunque uno de mis alumnos también era maestro de yoga y estuvo conmigo un año. Los mando saludos, Luis. Pues bueno, teníamos de repente nuestras sesiones donde también el yoga te permite como justamente estar en el aquí y ahora, y que mediante la meditación te permite estar mucho más concentrado. Yo la bici, de hecho, es un tipo de meditación donde no puedes estar pensando en otras cosas más que en la vereda, donde te permite estar focalizado. Y para los que somos medio dispersos y que se nos va la onda de repente, que nos distraemos muy fácil, pues realmente la bici es terapéutica. Entonces, la parte de la meditación y la parte, pues lo que decías de posturas, también van a permitir que justamente podamos mantener mejores posiciones en la bici sin tantas tensiones, porque si nosotros detectamos que tenemos algunos músculos con mucha tensión, es más fácil que mediante el control de la respiración y de la postura correcta podamos soportar mucho más una distancia y no tengamos una fatiga muscular. El CrossFit, pues igual, o sea, el CrossFit, si tú tienes muy bien la técnica, mira, a veces se sataniza, realmente es muy buen ejercicio porque estás usando el peso de tu cuerpo, también es muy explosivo y también te da mucha flexibilidad, fuerza de reacción y todo. Pero obviamente también, como toda disciplina y todo método, necesitas tú aprender muy bien cada una de ellas, necesitas tener una base o estar muy bien supervisado para que te vayan progresando, y también, por supuesto, que para la bici te da un óptimo rendimiento, protección dinámica, y todas las disciplinas que ustedes me digan, si están bien realizadas, se van a complementar con la bici. Porque muchas veces, inclusive, también estar variando algún ejercicio o en otro podría ser bueno para las articulaciones, porque si siempre hacemos un mismo ejercicio, pues sí vamos a desgastar articulaciones que se están constantemente utilizando. Pero si nosotros hacemos engramas cerebrales donde enseñamos a nuestro cuerpo a tener que aprenda muchas cosas, pues vamos a reaccionar mejor. Una bailarina, tenía una amiga que hacía ballet y hacía descensos increíbles en la bicicleta, ¿no? O personas que han hecho otros deportes, pues también se les facilita mucho porque ya tienen instaurado en su corteza cerebral, en el cerebelo, ya programas donde te permiten, gimnastas, donde te permiten realmente hacer actos en la bici increíbles de forma, entre comillas, natural, que ha sido aprendido de la bici o de otras disciplinas. Creo que coincido contigo. Pues Charlie, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias. Aquí les dejo las redes sociales de Charlie. La verdad es que es un muy buen amigo. La verdad es que pocas personas he conocido que le pegan tan bien a la bici. La verdad es que por eso lo quise invitar, porque en la parte de enduro, la verdad es que son de esas personas que te llevan al límite y de repente sales a rodar 2, 3 días con Charlie y te das cuenta que, puta, mejoraste tus tiempos y todo, y aprendes a leer mucho mejor el camino, nada más de estarte viendo y de estar siguiendo las líneas que tú eliges. Y bueno, en la parte de fisioterapia también, como les decía, sé que eres alguien que está constantemente aprendiendo cosas nuevas, estás en lo último de los estudios que se están dando,
de las tecnologías y demás. Me da muchísimo gusto, de verdad, que hayas podido estar con nosotros. Aquí les dejo sus redes sociales. Hay algunas preguntas que, Charlie, no sé si quieras contestarlas después en el video, porque pues, la verdad es que entre los saludos y preguntas que fueron saliendo, tratamos de sacar algunas de ellas, pero pues igual sobre el mismo chat de la plática los podrías contestar para que la gente esté al tanto. No me queda más que agradecerte a nombre de Transvision Bike. Muchísimas gracias por el apoyo y pues no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, yo encantado, ya he tenido la fortuna de colaborar muchas cosas con Transvision, porque finalmente pues está dentro de la filosofía de Transvision de Think para Trek, además de la amistad que tengo con ustedes. Entonces, pues siempre es un gusto colaborar, ¿no? Y poder aportar pues cosas que uno va haciendo. En mis redes no tengo tantas cosas, ya voy a ir metiendo más. O estoy andando en bici o estoy trabajando y estudiando, pero también ya voy a aplicarme más en las redes. Iré poniendo cosas que puedan ser de su interés y pues la verdad es que, pues bueno, estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, que les pueda yo ir ayudando, pues encantado. La verdad es que el ciclismo a mí me ha dado, además de salud, además de grandes amigos, además de grandes experiencias, que es finalmente lo que nos vamos a llevar, pues me ha permitido también complementar con mi carrera profesional y pues bueno, yo encantado de también dedicarle un buen tiempo a la parte de rehabilitación, que también en México es muy importante, ya está cada vez en un auge donde cada vez hay mucho más profesionales y es lo que estamos buscando, los que nos dedicamos a esto. Pues bueno, cualquier duda que tengan, pues les voy aclarando sus dudas. Y pues bueno, que por medio de Transvision también, si quieren que platiquemos sobre diferentes temas y patologías en particular o cuestiones de lo que ustedes gusten, pues yo encantado. O sea, cada vez que podamos tener un tiempo y que nos coordinemos, pues siempre será un gusto colaborar con Transvision porque son grandes amigos Muchas y gracias, también Charlie. he podido colaborar con muchas cosas con ustedes y pues siempre ha sido un placer, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie. Pues muchas gracias a todos por vernos. Les recuerdo todo lo que necesiten de información. Pueden preguntarlo en este grupo. Les recordamos de los productos que platicamos un poco de protecciones, de cascos, todo lo pueden encontrar tanto en nuestra tienda en línea. En este caso, estamos haciendo entregas a domicilio porque obviamente las sucursales que tenemos en este momento solo están dando servicio mecánico. Tenemos también el servicio de recolección a domicilio, entonces, para que cualquier persona que quiera mandar su bici a reparar, que quiera que le hagan algún ajuste, bueno, tenemos el servicio de drop-in en sucursales o recolección a domicilio. Tenemos a nuestro equipo en redes sociales dándole seguimiento. El equipo también lleva el WhatsApp de Transvision Bike. Entonces, cualquier duda sobre los productos que platicamos, de los de Alpine Star, cascos para enduro, cascos para montaña, bicis, tenemos Canon en el caso de montaña, tenemos algunas de Lubike. Lo que necesiten información, de verdad, estamos para apoyarlos. Y pues muchísimas gracias a todos y buena noche. Gracias, Charlie. Hasta luego.